Bienvenidos a un nuevo video de Derecho en un clic. Hoy trataremos un tema muy interesante y es sobre la cantidad de pena que se le impuso al expresidente Álvaro Uribe dentro de la condena de primera instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. Es claro que para este momento en que estamos grabando el video, ya se emitió una decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá en donde se restableció el derecho a la libertad del señor Uribe en vía de una acción de tutela que fuera interpuesta por su defensa. Sin embargo, la condena dentro del proceso penal a los 12 años o 144 meses de prisión aún no ha sido objeto de revisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por su defensa y por el Ministerio Público. Hoy específicamente vamos a analizar si esa pena corresponde a la legalidad o no. Bienvenidos. Recordemos que Derecho en un clic es un canal creado para personas que no necesariamente son abogadas, razón por la cual es importante que sepas que la pena o las penas en Colombia se imponen mediante fórmulas matemáticas, no mediante lo que los jueces o magistrados consideren en su libre albedrío. Hay una serie de situaciones que determinan paso a paso cuál debe ser la pena a imponer a cada persona según el caso particular. Y es por ello que el día de hoy revisaremos si la pena impuesta a Álvaro Uribe Vélez efectivamente cumple con los presupuestos fijados en la ley sobre esas normas matemáticas aplicables para determinar si efectivamente es legal o si por el contrario se trata de una pena que no corresponde a lo que determina el legislador colombiano. Como les decía anteriormente, las penas en Colombia se hallan mediante fórmulas matemáticas que están contenidas en la ley, específicamente en el Código Penal. Y este proceso recibe diferentes nombres. Proceso de tasación punitiva, de dosificación punitiva o dosificación de la pena y proceso de individualización. Pero todos ellos son exactamente lo mismo y es el proceso mediante el cual se determina qué pena le corresponde a cada persona a pesar de que se trate de los mismos delitos. Es por eso que ustedes a veces escuchan que por un homicidio hay una pena diferente frente a otro homicidio. Y es así como se hallan las penas. En el caso específico de Álvaro Uribe, vamos entonces a analizar cuáles son las normas que se tienen en cuenta para poder tasar la pena. Y es que, en principio, el proceso de tasación o individualización de la pena está contenido en el artículo 60 y 61 del Código Penal. Es un proceso algo complejo, pero aquí vamos a hacerlo muy rápido y muy simple para que lo podamos entender. Adicionalmente, hay unas circunstancias que hacen que el proceso de la tasación de la pena cambie. Y en el caso específico de Álvaro Uribe Vélez, esas partes que hacen que el proceso de tasación de la pena cambie se refieren al contenido en el artículo 55, numeral 1 del Código Penal, 58, numerales 9 y 10, ya les voy a ir explicando en qué consisten cada uno de ellos, y específicamente los delitos por los cuales se le condenó, que son el artículo 453 del Código Penal, que se refiere al fraude procesal, el artículo 444A del Código Penal, que es soborno en la actuación penal, el artículo 30, inciso 2 del Código Penal, que es la calidad de determinador, recuerden que fue condenado en calidad de determinador, y adicionalmente el artículo 31 del Código Penal, porque se dice que esto ocurrió a manera de concurso homogéneo y sucesivo. Eso quiere decir que él había cometido presuntamente estos delitos en varias oportunidades. Vamos entonces ahora sí a adentrarnos en el caso específico para ver cómo es que funcionan estas normas en este caso. En principio, es importante tener en cuenta que sin importar por qué delito estemos hablando en el país, ya sea un delito, dos, cuatro delitos, sea un homicidio, un hurto, un soborno o un secuestro, todos los delitos se les aplica la misma fórmula básica. Y es que al máximo de la pena se le resta el mínimo y ese resultado se divide en 4. ¿Por qué se divide en 4? Porque según el legislador, en los artículos 60 y 61, debe hallarse la pena en cuartos. Entonces, si por ejemplo tenemos un máximo de 50 años y un mínimo de 25, al máximo 50 le restaremos 25, nos dará 25, y ese resultado lo dividiremos en 4.
y así obtendremos el valor de cada cuarto. Entonces, esa fórmula matemática básica es la que vamos a aplicar para cada uno de los delitos por los cuales fue condenado Álvaro Uribe Vélez. Esa fórmula matemática de la que hablábamos hace un momento, respecto a que al máximo se le resta el mínimo y el resultado se divide en 4, se aplica después de hallar el marco punitivo. ¿Cuál es el marco punitivo? Lo que la ley dice que corresponde a cada delito. Y la ley dice, el que incurra en este delito tendrá prisión de 50 a 80 años, de 30 a 40 años. Esos límites mínimos y máximos son el marco punitivo. En el caso específico de Álvaro Uribe, tenemos dos delitos principales. El fraude procesal, contenido en el artículo 453, junto con la modificación del artículo 11 de la Ley 890 de 2004, y el soborno en actuación procesal, que es el artículo 444A, modificado por el artículo 32 de la Ley 1474 de 2011. Entonces, estos dos artículos en la ley tienen unas penas determinadas. Para el caso de fraude procesal, tiene 3 clases de pena: pena de prisión, pena de multa y pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Mientras que el soborno en actuación procesal tiene solo 2 clases de pena: la prisión y la multa. Ustedes están viendo en pantalla en este momento unos mínimos y unos máximos que corresponden entonces al marco punitivo o marco de punibilidad. Esos mínimos y máximos para cada una de las penas, prisión, multa, inhabilitación, son a los que les vamos a aplicar la fórmula matemática. Recuerden, al máximo se le resta el mínimo y el resultado lo dividimos en 4. Eso que obtengamos, ese resultado de la división en 4, serán los cuartos punitivos. Ese resultado de los cuartos y ese resultado de los marcos punitivos lo vamos a ir comparando con la decisión que tomó el Juzgado 44 Penal del Circuito. Y debemos señalar que hasta este momento los marcos punitivos que están viendo en pantalla, que son los 2 delitos por los cuales se condenó a Álvaro Uribe Vélez, están iguales en la correspondiente sentencia condenatoria de primera instancia, en las páginas 1100 y 1102. Recuerden que aquí, en Derecho en un Clic, tenemos un video específico en donde ustedes pueden ver la cantidad de la pena que se ha ido aplicando y que estamos explicando en este video, y en donde además van a ver la sentencia condenatoria y van a poderla descargar. Ese video lo vamos a dejar dentro de los comentarios fijados de este video para que ustedes puedan eventualmente consultarlo. Continuemos. Ese proceso de hallar los cuartos tiene una razón de ser, y es que la mayoría de personas cree que el mínimo y el máximo es lo que el juez tiene que tener en cuenta. Entonces, si la pena dice entre 1 y 3 años, el juez puede poner lo que quiera entre 1 y 3 años, y no es así. La ley regula cada momento de la determinación de la pena. Entonces, cuando ya tenemos los marcos y hallamos los cuartos con la aplicación de la fórmula matemática, hay unas reglas que determinan el juez en dónde debe fijar la pena. Y esos cuartos reciben entonces unos nombres. Los cuartos se denominan cuarto mínimo, el más pequeño; primer cuarto, el cuarto medio; segundo cuarto medio y cuarto máximo. Aquí es indispensable que tengamos en cuenta que el legislador solo habló de los cuartos y dijo, dividirá los cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo. Él no les dio otro nombre. Estos nombres que les estamos poniendo el día de hoy han sido objeto del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Y allí en pantalla ustedes ven varias de las sentencias en donde se establecieron esas reglas para determinar cómo se llaman los cuartos y adicionalmente en qué cuarto debe ubicarse el juez. Es aquí en donde tiene importancia especial el caso de Álvaro Uribe Vélez. Recuerden que al inicio de este video
hablamos de dos circunstancias específicas que iban a modificar la pena. Una contenida en el artículo 55, numeral 1 del Código Penal, llamada circunstancia de menor punibilidad o circunstancia atenuante genérica, y que corresponde a qué? A que Álvaro Uribe Vélez no tiene antecedentes. Como no tiene antecedentes, eso es algo bueno para él, por eso se llaman de menor punibilidad o atenuantes. Entonces él tiene una, del artículo 55, numeral 1. Pero la Fiscalía, cuando imputó en su momento, que realmente no lo imputó, sino que se trajo la figura del pliego de cargos de la Corte Suprema de Justicia, porque inicialmente este proceso comenzó con la Ley 600 de 2000, allí se tuvieron en cuenta dos circunstancias de mayor punibilidad, circunstancias genéricas agravantes. Dos circunstancias del artículo 58, que son las del artículo 58, numeral 9, y las del artículo 58, numeral 10. Es decir, que tiene una a favor, no tener antecedentes penales, y dos en contra. De acuerdo a eso, la Corte Suprema de Justicia ha establecido unas reglas para que el juez o el magistrado al momento de tasar la pena sepa en cuál cuarto debe ubicarse y va a obtener un nuevo mínimo y un nuevo máximo que serán los límites de ese cuarto. Y ustedes ven las reglas en pantalla en este momento, en donde les dice en dónde se debe ubicar con el cuarto mínimo, con qué condiciones, en qué condiciones con el primer cuarto medio, en qué condiciones en el segundo cuarto medio y en qué ocasiones en el cuarto máximo. Recordemos que Álvaro Uribe tiene una a favor y dos en contra. Es decir, que tiene un atenuante genérico y dos agravantes genéricos. Al ponerlo en el contexto del cuadro que estamos viendo, debía haberse ubicado la pena en el segundo cuarto medio. ¿Por qué? Porque las reglas allí nos dicen que el juez se ubicará en ese cuarto cuando haya más agravantes genéricos, en este caso tenemos dos agravantes, y menos atenuantes genéricos, 2 contra 1. Uno de menor punibilidad o atenuante genérico y dos de mayor punibilidad o agravantes genéricos. Debía haberse ubicado entonces la pena en el segundo cuarto medio, que es la parte que ustedes están viendo en este momento resaltada con un círculo rojo. Sin embargo, la juez 44 del circuito erró al momento de encontrar el cuarto y ubicó la pena en el primer cuarto medio, que es el círculo que ustedes ven con amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio a Álvaro Uribe Vélez debía habérsele puesto una pena, en teoría, mayor de la que le correspondía. Sin embargo, esto de hallar el cuarto puede resultar a la larga, dentro del proceso de tasación punitiva, más favorable o menos favorable para el procesado, dependiendo de los aumentos que tenga en cuenta el juez. Entonces, al hacer la comparación con la sentencia, observamos que en este punto específico hay un error. ¿Por qué? Se ubicó la pena en un cuarto diferente al que el legislador ordenaba. Pero ese error favorece a Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque la pena de la que se iba a partir era mayor de la que originalmente se partió. Ahora vamos a ver si existen otros errores adicionales que puedan conllevar a una modificación punitiva. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y tus comentarios. Continuemos. Este proceso de tasación punitiva y el hecho de que haya un error en la sentencia respecto del cuarto del que se partió, no quiere decir que ese error repercuta directamente en afectación de derechos de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que este proceso de tasación punitiva solo será importante primero si se llega a confirmar eventualmente la condena o la responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal. Pero adicionalmente, solo tendrá importancia si se dan unos requisitos específicos, porque en este caso de Álvaro Uribe Vélez, quienes apelaron el fallo fueron la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el procesado como tal y el Ministerio Público. Y los tres tienen algo en común, y es que el objeto de la apelación o el objeto de la inconformidad no es por la cantidad de la pena, es porque piden la absolución del expresidente. De manera que si el tribunal
considera que efectivamente hay lugar a absolverlo, no habrá tasación de pena alguna que poner, porque no será condenado y que en consecuencia no será sancionado con pena alguna. Continuemos. Tal vez te puede parecer un poco difícil el tema, pero el proceso de tasación punitiva sí es bastante complejo. De hecho, acá en Derecho en un clic lo estamos simplificando al máximo para que todas las personas que vean este video, sean abogados, estudiantes de derecho o ciudadanos simplemente interesados por el tema, puedan comprender de dónde salieron los 144 meses de prisión que le impuso la juez 44 penal del circuito al señor Álvaro Uribe Vélez. Como te venía diciendo, la pena debe entonces ser objeto de una fórmula matemática. Al máximo le restamos el mínimo y el resultado lo dividimos en 4. En pantalla estás viendo ya los cuartos respecto de cada uno de los delitos por los cuales se condenó. Es decir, aquí ya tenemos la fórmula del máximo menos el mínimo dividido en 4. Y hallamos los cuartos correspondientes, tanto para el fraude procesal como para el soborno en actuación penal. Tenemos entonces que en rojo está el cuarto del cual debía partirse y en amarillo el cuarto del que partió la juez 44 penal del circuito. El cuarto correspondiente en el fraude procesal debía haber partido de 108 meses y un día de prisión. Y el máximo que tenía para imponer en prisión era de 126 meses. Igualmente estás viendo en la multa y en la interdicción o inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, el mínimo y el máximo en ese cuarto que está señalado en rojo de donde debía partirse. Sin embargo, la juez partió del cuarto que está en amarillo, que es inferior en todas las penas al que debía haberse partido. Igualmente en el soborno en la actuación penal. En el caso específico de Álvaro Uribe Vélez, al tratarse de 2 delitos, el Código Penal establece que una vez el juez ha aplicado las fórmulas matemáticas para hallar los marcos, máximos y mínimos, y los cuartos, que están aquí determinados, debe fijarse en las penas para ver cuál de ellos tiene la pena más grave. En este caso, los 2 delitos, tanto si se parte del primer cuarto medio como si se parte del segundo cuarto medio, en la pena de prisión tienen la misma cantidad, de manera que por la prisión no podemos saber cuál de los 2 delitos es más grave. Pero respecto de la multa, sí hay diferencias. En el caso del soborno en actuación penal, tenemos una pena de multa que es más alta que la pena de multa del fraude procesal. Y adicionalmente, el fraude procesal tiene una pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y el soborno en actuación penal no lo tiene. De manera que la multa, en este caso, nos sirvió para desempatar, para saber de cuál delito debíamos partir, y entonces será el de soborno en actuación penal, contenido en el artículo 444A. Y así lo hizo la juez 44. Recordemos que ella entonces fijó la pena dentro del primer cuarto medio, el que está a mano derecha de la pantalla y que ve subrayado en un círculo amarillo. Esa pena en el soborno de actuación penal tenía una pena de prisión de 90 meses y un día a 108 meses, fue la pena de la cual ella partió. Y en ese caso específico, vamos a ver si ella le impuso el mínimo de ese cuarto o si le impuso más. En rojo estás viendo la pena de la que ella debía haber partido. En este punto voy a explicar una situación que se tuvo en cuenta dentro de la correspondiente sentencia y que no todos conocemos. Y es que, si bien es cierto, fueron 2 delitos, soborno en actuación penal y fraude procesal, esos 2 delitos se convirtieron en más delitos. ¿Por qué? Porque el soborno en la actuación procesal se cometió, según dijo la juez 44, 3 veces. Es decir, 3 sobornos en actuación penal.
y el fraude procesal se habría cometido al menos en 2 oportunidades. La jueza habla al menos de 9 eventos, pero ella dice que lo redondea en 2 situaciones o en 2 momentos procesales distintos. Entonces, tendríamos 3 sobornos en actuación procesal y 2 fraudes procesales. Entonces, si son un soborno más otro soborno más otro soborno, 3 sobornos, estaremos hablando de un concurso homogéneo, porque es 3 veces el mismo delito. Igualmente con el fraude procesal, estamos hablando supuestamente de 2 fraudes procesales, es decir, que sería un concurso homogéneo 2 veces el fraude procesal. Pero entre los delitos principales, que son el soborno y el fraude, existe otro concurso que se llama concurso heterogéneo. Y es que el soborno y el fraude no son lo mismo. Como son 2 delitos diferentes, entre ellos habría otro concurso que se llama heterogéneo. La ley, a través del artículo 31 del Código Penal, establece que por los concursos no se pueden hacer sumas matemáticas. Es decir, si el soborno tiene 100 meses, no porque sean 3 sobornos le van a subir 100 meses por cada soborno. Eso no lo permite la ley, sino que establece unas reglas para que el juez pueda subirle o aumentarle la pena por cada uno de esos eventos, teniendo en cuenta las reglas que establece el Código Penal y las que establece la jurisprudencia, entre las cuales, aquí en Derecho en un Clic, resaltamos que hay unas prohibiciones, y es que el juez tiene un límite para subir, y es que no puede imponerle más del doble de la pena individualmente para cada delito en particular, no el doble de la pena de cada delito. Es decir, que si el soborno en actuación penal, en este caso, partió de 91 meses y ese es el delito más grave, la juez no puede imponerle por todos esos concursos, incluyendo el fraude procesal, no puede imponerle más del doble de esos 91 meses, que en este caso serían 182 meses. No puede ponerle más de eso, porque si le impone una pena superior a esa cantidad, la pena se convertiría en ilegal. Vamos entonces a ir haciendo paso a paso los aumentos punitivos. Recordemos que el soborno en la actuación penal se constituyó entonces en el delito principal. Y ese delito principal, dentro del cuarto que encontró la juez, que en ese momento dijo que era el primer cuarto medio, establecía una pena mínima de 90 meses y un día, que es lo que ustedes están viendo allí en verde fosforescente. Ese es el mínimo que establece el cuarto del soborno en actuación procesal. Pero la juez no le impuso 90 meses y un día, sino que en ese delito le impuso 91 meses de prisión. Y la multa también le aumentó a 537.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué no partió del mínimo de ese cuarto? Porque la juez consideró que los delitos de soborno en la actuación penal eran especialmente más graves porque presuntamente Álvaro Uribe Vélez habría cometido esta conducta ante la Corte Suprema de Justicia para tratar entonces de enlodar a sus contradictores, supuestamente, con una serie de testimonios que no correspondían a la realidad, allegando esos testimonios, supuestamente, ante la Corte Suprema de Justicia. Y que por eso la pena era más grave, dice la juez. Y le impone entonces 91 meses de prisión y no 90 meses de un día. Y una multa correspondiente. Pero recuerden que hablamos de 3 presuntos sobornos. Entonces la juez hace unos cálculos matemáticos y le impone por ese concurso de sobornos, por esos 3 delitos de soborno, una adición de 29 meses y 1.075 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué? Porque la multa aquí sí se suma de forma matemática. Entonces aquí sí son, si la multa decía que eran 537.5 y son 3 sobornos, le va a subir 537.5 3 veces. Pero con la pena de prisión no ocurre eso, que es donde tenemos el límite de que no puede ser más del doble. Aquí entonces ella le impone por todos los delitos de soborno 91 meses de prisión y multa de 537.5 y a eso le suma 29 meses y 1.075 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por el otro delito, el fraude procesal. Ella tenía un mínimo dentro del cuarto que halló, que eran 90 meses y un día, pero tampoco le impone ese mínimo, sino que le sube a 94 meses y 404 salarios mínimos mensuales legales vigentes, le hace un aumento sobre el mínimo, sin llegar al máximo del cuarto, y ella argumenta que es por la gravedad de la conducta, pero esa gravedad de la conducta no aparece muy clara porque el juez no puede subirle varias veces a las personas por la misma causa. Tiene que establecer un criterio diferenciador. Eso se llama el principio del non bis in idem. No puede sancionarlo dos veces por la misma cosa. Entonces, el delito es grave, ¿por qué? Porque es un fraude procesal. Y le voy a subir más, ¿por qué? Porque es un fraude procesal grave. Pero ¿por qué es grave? Ella no lo explica con claridad. De manera que aquí hay otro error de la juez y esta vez no favorece a Álvaro Uribe Vélez. En este momento, esa pena de 94 meses que ella impone y 404 salarios mínimos mensuales legales vigentes es una pena ilegal. ¿Por qué? Porque no está sustentado en forma debida porque no partió del mínimo. De manera que debe haberle impuesto entonces el mínimo de 90 meses y un día. Ese era el límite que ella tenía. Pero como supuestamente dice la juez en la página 1103 y 1104 de la sentencia, que ese fraude procesal se había presentado al menos dos veces, entonces ella le va a subir de nuevo por ese otro fraude procesal y le impone 10 meses y 404 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 73 meses. Luego ella dice que finalmente en el concurso heterogéneo es bastante difícil la redacción en este punto de la pena en la sentencia, que le va a subir 2 años más o 24 meses que están en la página 1104. Y al final dice que de todas esas sumas matemáticas salen los 144 meses que le impuso, multa de 2.420.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días. Sin embargo, como les veníamos diciendo acá en Derecho en un Clic, todas estas sumas que está haciendo la jueza acá no son claras. Y más allá de eso, es que vamos a verificar si son legales o no. Entonces, vamos a pasar a otro aspecto específico en donde vas a ver de forma más clara para que podamos entender de dónde salió la pena. Toda esa situación tan compleja que acabamos de ver y que además se dificulta por la redacción que realizó la juez 44 en esta parte de la tasación de pena, la vamos a simplificar de la siguiente manera. Estás viendo un cuadro que realizamos acá en Derecho en un Clic, en donde ves uno a uno los cuartos, el cuarto del que partió la juez al momento de hacer el aumento de los respectivos delitos, la pena de prisión que le impuso, la pena de multa que le impuso y la pena de inhabilitación que le impuso. Y luego vamos a sumarlas, ¿de acuerdo? En la parte de arriba vas a identificar que las columnas están identificadas como A, B, C, D y E, mientras que las filas tienen los números del 1 al 5. Y adicionalmente, varias de las casillas están marcadas con colores. La pena total que impone la juez de 144 meses de prisión, 2.420.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa y de 100 meses y 20 días corresponden a lo que vamos a hacer a continuación. En verde aparecen las penas finalmente que se sumaron para llegar a los 144 meses. En lila encuentras las multas que se sumaron para llegar a la multa final de 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en naranja encuentras las penas que se sumaron para encontrar los 100 meses y 20 días de inhabilidad. Y entonces, ¿para qué todo este enredo? Porque resulta que cuando uno hace el proceso de tasación completo, como lo estamos viendo a continuación, encontramos varios errores. Uno, frente al cuarto del que se partió, que como te decíamos debía ser mayor al que el partió la juez, y eso favorece a Álvaro Uribe Vélez. Y otros correspondientes a que hizo aumentos sin explicar o motivar por qué lo realizó. Y eso sí desfavorece o perjudica a Álvaro Uribe Vélez y lo constituye entonces en pena ilegal.
Estas penas que ella finalmente imponen sí dan lugar entonces a las sumas correspondientes y al total de los 144 meses, los 2.420.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa y la inhabilidad de 100 meses y 20 días. Pero en la pena de prisión y en la pena de multa hay aumentos que no están debidamente motivados, especialmente lo que se refiere al aumento por el fraude procesal, por el primer evento, por qué no partió del mínimo del cuarto que encontró, que en este caso fue el primer cuarto medio, y adicionalmente, por qué razón ella hace unos aumentos que no motiva de forma específica. Esto conlleva una situación que deberá ser analizada por el Tribunal Superior de Bogotá, insisto, solo si llega a ratificar la condena. Si absuelve a Álvaro Uribe Vélez, nada de la pena tendrá importancia, porque será declarado inocente y en consecuencia no habrá lugar a imponerle pena alguna. Pero si llegan a confirmar la decisión de la juez 44 frente a la condena, es posible que aún así el tribunal cambie la pena impuesta para favorecer, es decir, bajar la cantidad de pena a Álvaro Uribe Vélez, pero no para subírsela. El error que cometió la juez al partir de un cuarto inferior y que favoreció a Álvaro Uribe Vélez no puede ser objeto de corrección por parte del Tribunal Superior de Bogotá, salvo en un caso excepcional, que veremos a continuación. Ese caso específico en que el tribunal puede llegar a cambiar la pena lo vamos a analizar desde el principio de la no reformatio impellus. Esto quiere decir que no se puede empeorar la situación de quien es apelante único, especialmente de la defensa. Recordemos que en este caso, la defensa de Álvaro Uribe Vélez es quien apeló el fallo de condena. Y si bien es cierto, el Ministerio Público también lo hizo, el Ministerio Público dentro del proceso penal no tiene la calidad de parte, sino que es un interviniente especial. Y aún así, si llegáramos a decir que hay doble apelación y que en consecuencia se puede llegar a modificar la pena, debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público pidió la absolución de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que no está alegando un problema de pena, sino un problema más estructural, y es que Álvaro Uribe Vélez sería inocente de los delitos por los cuales fue condenado. Entonces, el principio de la no reformatio impellus implica que no se puede agravar la situación de quien apela una sentencia siempre y cuando sea el apelante único. Pero ese principio no es absoluto, pueden haber unos cambios. Y esos cambios los ha dado la Corte Constitucional a través de la SU 327 de 1995 y la T 155 de 1995. Y precisamente allí analiza casos de errores en la pena. Y dice que los errores en la pena, así haya eventualmente apelado solamente el procesado o su defensa, no quiere decir que tengamos que dejarle la pena mal impuesta, sino que se puede corregir mediante nulidad. Y entonces habría que anular la sentencia y en consecuencia volver a dictarla con la pena que corresponde. Pero insisto, eso solo será si lo condenan y si adicionalmente el tribunal concluye que la pena debía ser más alta, porque si llega a decir que lo condena, pero la pena es más baja, podrá modificar la pena en favor de Álvaro Uribe Vélez, pero no podrá subirla sin nulidad por este principio del que te estamos hablando. Y de nuevo, solo si confirma la condena. Si llegan a declararlo inocente en segunda instancia, nada de la pena tendrá importancia. De esta manera podemos concluir que efectivamente hay errores en el proceso de la pena impuesta a Álvaro Uribe Vélez. Al menos dos de ellos han sido resaltados en este video. Uno, a favor de Álvaro Uribe Vélez, es decir, lo beneficia porque la pena sería más alta, y otro en contra de él, lo que implica que la pena podría ser más baja. Estos errores deberán ser objeto de análisis por el Tribunal Superior de Bogotá solo si llega a ratificar la condena, porque dentro de el recurso de apelación que fuera interpuesto
y sustentado tanto por la defensa como por el Ministerio Público, no fue objeto de análisis la pena, sino que solamente se valoró la prueba para determinar, a juicio tanto de la defensa como del Ministerio Público, que debía revocarse el fallo porque Álvaro Uribe Vélez sería inocente y la prueba no sería consistente para emitir una sentencia de carácter condenatorio. Aquí en Derecho en un clic estamos analizando una hipótesis y es qué pasa si eventualmente se llega a ratificar la condena. ¿La pena de 12 años está bien impuesta o no? Y efectivamente consideramos que no lo está, pero eso no quiere decir que sea una pena inferior. Puede ser superior o puede ser inferior, dependiendo de las circunstancias específicas que determine el Tribunal Superior de Bogotá. No nos queda más sino esperar la decisión que emita este alto tribunal frente a este caso tan interesante para todo el país. Si ya estás suscrito, gracias por hacer parte de nuestro canal. Si aún no lo estás, suscríbete. Es solo dar un clic. No olvides darle like, dejar tus comentarios y compartir este video. Hasta pronto.